En la segunda parte de esta teórica vamos a estudiar los problemas en relación a la traducción y a la escala. Todos los problemas relacionados con la proporción tienen la condición de ser posibles de comparar consigo mismos, como la relación entre partes, que sirven sobre todo para definir condiciones de la forma de los edificios. Pero cuando los arquitectos necesitamos construir dibujos que permitan traducirse en objetos en la realidad, nos valemos de medidas que se comparan con un patrón externo, como por ejemplo el metro. Sin embargo, nuestros dibujos no pueden ser tan grandes como nuestros edificios, y para eso necesitamos mediar, a través de la escala, una relación entre notación y construcción. Quería leerles, o en realidad aprovechar el formato de esta clase para que escuchen en la voz del autor, un brevísimo cuento de Borges que nos puede ayudar a pensar en estos temas. Se llama Del rigor de la ciencia. Rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Me interesaba de este cuento esta relación justamente de la relación entre mapa y territorio, entre un objeto abstracto que da cuenta de algo de la realidad y que para poder producirse requiere de un tipo de abstracción y de traducción que permite tomar algunas partes, descartar otras y poder anotarlas en un documento. Los arquitectos hacemos dibujos para construir edificios. Esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Pero ¿qué clase de dibujos hacemos? ¿Qué información se vuelve pertinente de cada dibujo? Es algo que está mediado por la escala del dibujo que nos va a permitir definir grados de atención. Usando un mismo tamaño de hoja y sobre un mismo proyecto, en este caso, como ejemplo la Villa Mairea de Alvar Aalto, podemos hacer dibujos de escalas mayores que definan la relación entre el edificio y el territorio, un dibujo de implantación. Podemos hacer una planta que defina la relación entre la casa y su entorno más cercano. Una planta que mida la posición de cada uno de los elementos que van a ser construidos y defina la relación entre las partes y algunas cualidades materiales. Podemos hacer dibujos de detalles que definan con mayor precisión y atención la medida y la forma, por ejemplo, en este caso, de un hogar. Podemos hacer dibujos que detallen en mayor escala la construcción de un elemento como la escalera y sus barandas, sus escalones, acercándonos un poco más para definir casi en escala 1 en 1 la forma que va a tener cada una de esas maderas, cuánto se van a distanciar entre sí, cuál va a ser la relación técnica que va a unir el peldaño con la estructura, o la forma precisa de las columnas, de los pasamanos, de las barandas, el desarrollo del detalle de una puerta y hasta del picaporte. En todo este barrido de mayor a menor escala hay grados de atención que nos permiten encuadrar, enmarcar el problema y hacer que la notación nos sirva
justamente para entender el grado de definición. Por ejemplo, la medida de distancia entre el eje del picaporte y la cerradura no tendría sentido o sería imposible de anotar en una vista completa de la casa, pero sí tiene sentido y es posible de ser anotada en esta vista en escala 1 en 1. Las escalas más usuales en la arquitectura son las que podemos medir con un escalímetro, que es un instrumento que nos permite comparar medidas a diferentes escalas. Nos sirve para medir documentos que están dibujados o impresos en una escala determinada o dibujar en esa escala usando el patrón de medidas de cada relación. Por ejemplo, 1 en 100 o 1 en 75. 1 en 100 significa que una unidad de dibujo equivale a 100 de la realidad. 1 centímetro equivale a 100 centímetros o 1 metro. En 1 en 75, 1 centímetro equivale a 75 centímetros, pero una unidad de dibujo del escalímetro en escala 1 en 75 equivale a 1 metro de la realidad. Si ven en comparación el escalímetro 1 en 100 con 1 en 75, van a ver cómo las medidas de cada lado de la regla están escaladas para que podamos usarlas siempre en referencia al sistema métrico. En general, los documentos que usamos tienen una información adicional que es la escala gráfica. Es un patrón que nos permite tener una referencia del dibujo aun cuando no sabemos en qué escala está impreso o cuando su escala no corresponde con una que está incluida en el escalímetro. La escala en la que está dibujada la obra de arquitectura o el objeto que estemos dibujando se dibuja con una referencia, por ejemplo, 1 metro en esa misma escala, y a pesar de que agrandemos o achiquemos el dibujo en una fotocopia o en la impresión, la proporción con la escala gráfica se va a mantener porque se va a agrandar o achicar en la misma proporción que el dibujo. ¿Cómo hacemos para escalarlo a partir de una escala gráfica? Usando la regla de 3 simple. Vamos a necesitar dos valores. A, que en este caso es 1, es la medida tomada con regla de la escala gráfica del documento que estoy usando en metros. Por ejemplo, si con la regla mido 5 milímetros, sería 0,005 metros. En el documento esto corresponde a 1 metro. Y X, que es la medida que quiero averiguar, por ejemplo, cuánto mide determinada pared o determinado lado de la casa, también tomada con regla del documento que estoy usando en metros. Por ejemplo, si en la regla mido 45 milímetros, esto sería 0,045 metros. El resultado nos va a dar una medida real en metros. Es importante que usemos el mismo tipo de medida para la escala que para lo que estamos midiendo. Por eso pasamos todo a metros. Si lo hiciéramos en milímetros, tendríamos que trabajar todo el tiempo en milímetros, o si lo hiciéramos en centímetros, tendríamos que trabajar todo el tiempo en centímetros. Lo pasamos a metros porque el metro es el patrón más general para usar en edificios de arquitectura, porque las cosas en general miden repeticiones de metros. Una casa mide 5, 6, 10 metros, no mide 5 centímetros o 5 milímetros. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con un plano para un carpintero o para un herrero, probablemente las medidas se las daríamos en centímetros o incluso en milímetros. Entonces, por ejemplo, si yo mido determinado lado de la casa con una regla y esto mide 0,045 metros o 45 milímetros y la escala gráfica 1 metro se corresponde a 5 milímetros o 0,05 metros, hago una regla de 3 simple. Si 0,005 es igual a 1, 0,045 es igual a 0,045 por 1 dividido 0,005. Entonces X va a corresponder a 9 metros. Es decir, que ese lado de la casa, según la escala en la cual está dibujada, se corresponde con 9 metros en la realidad.
Si yo saco una de estas medidas, puedo usar esa misma proporción para replicar en todas las otras medidas de la casa. Siempre el resultado me va a dar la medida real en metros. Es muy importante que cuando nos refiramos a medidas de las cosas que estamos trabajando, nos refiramos a su medida en la realidad y no en la escala de los documentos. Esto es todo por la clase de hoy. Cuando terminen este módulo pueden entrar al módulo 3 y acceder a la consigna para empezar a realizar el trabajo práctico número 1. Muchas gracias.